Bienvenidas, bienvenidos. Un gusto encontrarnos nuevamente en Pensar Cultura. Pensar Cultura es un espacio que proponemos en Sala Verdi para reflexionar sobre la gestión y la producción de las artes escénicas, para intercambiar experiencias con artistas, con gestores, con productores tanto de nuestro país como del exterior. El Pensar Cultura de hoy, lunes 8 de marzo, conmemorando el Día Internacional de la Mujer, es con una actriz, directora teatral, dramaturga, gestora y también socióloga. Me estoy refiriendo a Lucero Millán de Nicaragua. Lucero Millán Valenzuela, originaria de Culiacán, Sinaloa, estudia en la Universidad Nacional Autónoma de México la carrera de Literatura Dramática y Teatro. En el año 2012 se gradúa como socióloga en la Universidad Centroamericana, obteniendo excelencia académica. Su tesis fue publicada con el título Teatro, Política y Creación, una aproximación al teatro Justo Rufino Garay. En 1979 se traslada a vivir a Nicaragua, a 2 meses después de la Revolución Popular Sandinista. Ese mismo año funda el Teatro Justo Rufino Garay, uno de los grupos más consolidados de Centroamérica. Junto a su grupo de teatro, en el año 1986 funda la primera sala de teatro independiente del país. Como autora ha escrito Dulce Compañía, Hay Amor, Ya no me quieras tanto, La ciudad vacía, Francisca. Ha montado más de 30 puestas en escenas, como por ejemplo Escenas de mi ciudad, A golpes de corazón, La revuelta, Sopas de muñecas. Ha viajado con su grupo por más de 25 países y obtenido varios reconocimientos, entre los que destacamos Aztlán, otorgado por el Gobierno de México por colaborar con su vida y obra al fortalecimiento de la hermandad entre México y Nicaragua. Obtuvo el premio al teatro otorgado por la Asamblea Nacional de Nicaragua, el premio del Festival Centroamericano de Teatro de El Salvador por su aporte al desarrollo del teatro centroamericano, fue curadora en National Performance Network y fue jurado de Casa de las Américas de Cuba. Ha participado en importantes festivales internacionales de teatro, entre los que se destacan el Festival de Otoño de Madrid, el Festival de Londrina, el Mirada, el Belo Horizonte de Brasil, el Festival de Oakland Live de Los Ángeles, el Festival Iberoamericano de Cádiz, el de Manizales, Colombia, Puerta de las Américas de México, entre muchos más. Es consultora en temas de participación ciudadana y teatro, ha realizado talleres y conferencias en varios países como Argentina, España, todo Centroamérica, Estados Unidos, Colombia, Brasil. Desde 1995 dirige el FIT Nicaragua, Festival Internacional de Teatros de Monólogo, Diálogos y más, y continúa a cargo del Teatro Justo Rufino Garay. Conocí a Lucero en una edición del Festival Internacional de las Artes de Costa Rica, creo que en el año 2009. Tuvimos largas conversaciones. Bueno, uno en los festivales comparte con los colegas todo el tiempo, ¿no? Desayunos, almuerzos, cenas, traslados, hall del teatro, hall del lobby del hotel. Y recuerdo así, de una manera muy linda, esos días en San José donde iniciamos una bellísima amistad que hemos conservado hasta la actualidad. Lucero, qué honor, qué alegría tenerte acá hoy de alguna manera presente y bueno, y que podamos seguir hablando de teatro y de utopías. ¿Cómo andás? Bien, muy contenta, Gustavo. Muchas gracias por esa linda presentación, pero sobre todo muchas gracias por esta invitación. Me honra realmente, sobre todo por estarse transmitiendo el día de hoy, el Día Internacional de la Mujer. Así que estoy muy contenta, muy agradecida y además de retomar esta conversación y esta amistad, como bien vos lo dijiste, que establecimos a partir de ese festival
de las Artes en San José, Costa Rica. De verdad, muchas gracias. Me siento muy cómoda, además sabiendo que el país anfitrión es Uruguay, que siempre Bueno, me deja una muy buena impresión el Uruguay, ¿no? Lo asocio mucho con algunos escritores, con algunos cantautores, y también con una actitud ante la vida de los uruguayos, que me gusta mucho, que es una actitud muy relajada. qué bueno, qué bueno, qué bueno Sí, que se dé esta instancia, vamos a tratar de disfrutarla. Eh, Aunque hace más de 40 años que vivís en Nicaragua, en realidad naciste en México. Sos una sí, mexicana muy nicaragüense, ¿no? exacto, Eh, exacto. ¿Cómo era esa Sinaloa en la que naciste? Una Sinaloa que seguramente un poco tenga que ver con la que actualmente ha trascendido tanto en el mundo, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, me emociona un poco recordar ese pueblo. No es un pueblo, es una ciudad, pero eh, pues es una ciudad muy caliente en todo sentido, ¿no? Muy caliente en términos físicos, porque llegábamos a grados casi de 40 grados. Tengo algunas imágenes sueltas de esa ciudad. Recuerdo una temporada de grillos de 2 o 3 meses, o al menos así lo recuerdo, no sé si eso sigue existiendo, que las calles se tapizaban literalmente de grillos, pero para los niños era una diversión absoluta, porque nos poníamos debajo de las lámparas de luces en las esquinas y jugábamos a ver quién mantenía más el tiempo con los grillos dentro de tus ropas. Era una cosa muy, muy fuerte, pero con muchas mujeres muy fuertes. Allá ya ves que se decía o se dice que en México hay mucho machismo, no solo en México, existe en todos lados, pero decían que la diferencia con las mujeres de Sinaloa era que si los hombres les daban una cachetada, las mujeres se las devolvían. Son muy fuertes, las mujeres eran muy, muy, muy interesantes, esos eran los referentes que yo tenía, empezando por mi madre, y además lo asocio con un privilegio que tuve de crecer junto a 5 amigas. Éramos un grupo de 6 amigas, que las cosas más importantes de nuestra vida las aprendimos arriba de los techos, pasándonos de una casa a la otra y aconsejándonos y divirtiéndonos y haciendo cantidad de travesuras. Eso era Sinaloa, pero al mismo tiempo era una ciudad donde ya se vislumbraba desde entonces la, la, la violencia con la que se convertiría después, ¿no? Es una ciudad, pues, con todo el tema del narcotráfico, pues fue adquiriendo niveles de violencia que lamentablemente ha sido muy difícil erradicar. ¿Y seguís en contacto con Sinaloa? ¿Has vuelto? Fíjate que cada vez que eh, eh, nosotros somos 7 hermanos, 4 varones primero y luego 3 mujeres. Y cada uno, el que fue terminando su bachillerato, se fue saliendo de la ciudad de Culiacán y se iba a estudiar a la Ciudad de México. Ellos no regresaron nunca. Salían y decían, pinche pueblo, no regreso nunca más. Pero cuando yo salí, también un poco me pasó lo mismo. Yo al principio tenía como una especie de rechazo porque sentía como que me estaba ahogando un poquito, ¿no? Pero con el paso del tiempo empecé a revalorar estas raíces culturales y a extrañar la comida, esos paisajes, esos atardeceres, porque además se come delicioso. Y al contrario, entonces me dieron como muchas ganas y mi pareja, Daniel, un día me dijo que estábamos en la Ciudad de México, me dijo, vámonos a Culiacán. Y así fue. Entonces agarramos un avión y nos fuimos a Culiacán después de, qué sé yo, ¿hace cuánto sería esto? Unos 25, 28 años. No, perdón, 25 o 28 años después de haber salido, que no había regresado. Y como llegué, le hablé a mis amigas y como que el tiempo no hubiera pasado. Dejaron todo lo que estaban haciendo, dejaron sus trabajos, se fueron y se compraron sus cajas de cerveza, nos fuimos a la playa y empezamos a pasar unos días absolutamente maravillosos. Eso fue extraordinario. Leí en una entrevista que te hicieron muy linda en Nodal, creo que fue, que en el año 79 una imagen de una ancianita arriba de la antigua catedral de Managua
ondeando una bandera, celebrando el triunfo de la revolución, fue lo que te impulsó para dejar todo y emigrar a Nicaragua, irte a Nicaragua. ¿A qué te Sí, fuiste a Nicaragua? ¿A perdón. qué, ¿A qué te fuiste a Nicaragua? Ah, Te fuiste de México atraída por esas utopías que la revolución sandinista mostraba al mundo como posibles? ¿Cómo era esa Nicaragua de la revolución? oh, era una Nicaragua maravillosa. Eh, los mejores años de mi vida los viví del año 79 al año 85. Fue extraordinario. Fue un privilegio. Pertenezco a esa generación de haber vivido ese proceso de transformación cultural, porque así podríamos llamar es lo que pasó en esa época, como el hecho cultural más importante del país, que fue ese intento de transformarla. Fue extraordinario, la gente se veía feliz, todas las personas se veían lindas, había un sentido de pertenencia, una solidaridad, todas las cosas que hacías por insignificantes te pudieran parecer no eran insignificantes. Tú sentías que pertenecías a algo y que estabas aportando algo, ya sea algo pequeño o grande, pero que había como un sentido de comunidad, ¿no? Entonces, había muchas dificultades económicas y de todo tipo, pero había una alegría inmensa, ¿no? Y lo más importante que puede tener un pueblo, que había esperanza. Entonces fue extraordinario. Y pues sí, tomé la decisión, como vos bien lo dijiste, pues yo siempre he creído en el poder de la ficción y lo he dicho en algunas entrevistas, fue esa imagen la que me dio el último impulso para tomar la decisión de venir para acá. Y me conmovió mucho esa imagen de esa ancianita ahí en esa catedral, ondeando esa bandera y ver todas esas personas reunidas en esa plaza de la Revolución cuando recién el triunfo yo dije, yo quiero estar ahí, es el momento preciso, yo quiero aprender de la gesta del pueblo nicaragüense y colaborar lo que esté dentro de mis posibilidades. Y fue así que vine para acá. Y vine pues efectivamente, Gustavo, tras la utopía. Tras la utopía, pues creía en eso, ¿no? Creía en la revolución y creía en la transformación estructural y creía en la transformación de una sociedad que fuera más justa, más libre, más equitativa, más para todos, ¿no? Más tolerante. Y, y bueno, esas fueron las ideas que me motivaron. Y a los 2 meses de haber llegado, pues fundé el proyecto que sigo dirigiendo hasta la actualidad, que es el Teatro Justo Rufino Garay. En el mismo año 79, ¿verdad? En el mismo año 79, sí, o sea, yo llegué exactamente, llegué a finales de septiembre y el 19 de noviembre estaba fundando el Teatro Justo Rufino Garay. El Teatro Justo Rufino Garay, que toman el nombre en homenaje al joven estudiante universitario caído en combate ese mismo año, ¿no? Él estaba muy vinculado al teatro estudiantil universitario, ¿es así? Exacto, sí, él era de una ciudad relativamente cercana a Managua, que se llama Jinotepe, y hacía teatro como un medio de lucha, ¿no? Entonces pues estaba la guerrilla, entonces se estaba luchando por varios frentes y entonces llegaba a una esquina, hacía teatro de denuncia contra la dictadura de Somoza, después llegaba la guardia y salían cosas, agarraban sus pocas pertenencias y salía corriendo, ¿no? Entonces era muy querido por la gente de su pueblo, tenía mucho carisma y pues muere desafortunadamente también 2 meses antes del triunfo de la revolución, no logra ver el triunfo y cuando nosotros fundamos el Teatro Justo Rufino Garay, pues lo que antiguamente se conocía como los secretarios políticos, uno de ellos nos recomendó que le pusiéramos el nombre de él y nosotros obviamente pues respetuosos de lo que nos estaban sugiriendo dijimos que pues con mucho gusto, que era una manera de que su gesta continuara. Y esos comienzos del teatro que fundaron estuvieron muy vinculados a la formación de actores. Dedicaron esos primeros años
a formar a una generación de actores que además, estuve leyendo, estuvo también muy vinculado ese trabajo a la formación para trabajos ante cámara, para trabajos en televisión, ¿no? Porque creo que fue Sí, parte de lo que le dieron bueno, como responsabilidad revolucionaria, ¿no? Hacerse cargo exacto, de, de- de- exacto. de tomar bueno, los canales de televisión que me imagino que en ese momento también estarían en plena efervescencia, en replanteos, en nuevas miradas, ¿no? Sí, sí, así fue. Estábamos nosotros trabajando en el Instituto de Cultura, que además esa fue otra película, porque llegamos y nosotros llegamos con la idea de que, digo llegamos porque llegué con mi ex esposo y con la idea de que pues no íbamos a ganar un centavo, sino que nos iban a mandar a la montaña y que lo único que pedíamos era un lugar un techo donde dormir y la comida, ¿no? Y por circunstancia, aquello era un relajo, gente iba, gente venía, estaba de ministro Ernesto Cardenal, era como un desparpajo festivo maravilloso, pero no nos mandaron a la montaña, yo me había preparado psicológicamente para eso, nos mandaron a vivir a un hotel, ¿no? Que se llamaba, creo que todavía existe, Hotel del Lido. Y después nos dijeron que ellos iban a hacer cargo de la cuenta. Entonces, y a los 3 meses, después de estar viviendo en el hotel, cambiaron de administrador en el Instituto de Cultura y dijeron que que ya no se iban a hacer cargo de nuestra cuenta. Entonces, de pronto nos vimos en un país extranjero con una deuda de 3 meses de hotel y de alimentación, ¿no? Y entonces, bueno, ahí pasaron como varias cosas, pero por circunstancias de la vida, como vos bien decís, un representante de la juventud sandinista de ese entonces andaba buscando especialistas en televisión porque iban a empezar a producir una nueva programación nacional, ¿no? Con nuevos contenidos educativos, revolucionarios, ¿no? Que fueran representativos de lo que estábamos viviendo, y pensaron que como nosotros hacíamos teatro, sabíamos de televisión. Y entonces fue así que llegamos a la televisión y que tuvimos la gran suerte de encontrarnos con un hombre visionario, Bosco Parrales, que era el responsable del Departamento de Programación Nacional, que él quería empezar a producir programas de ficción nicaragüenses. Entonces nosotros le planteamos pues que bien, que con mucho gusto, pero que primero había que empezar a formar actores. Entonces el Teatro Justo Rufino Garay se funda en el seno de lo que antiguamente se conoció como Sistema Sandinista de Televisión. Y las primeras convocatorias tuvimos un aproximado de 300 alumnos, porque no discriminamos a nadie, no hicimos audiciones, el que quisiera, y las clases eran al estilo militar. Ya hasta que ya, de acuerdo a las disciplinas y a las reglas que yo ya iba poniendo, ya se fue depurando y nos fuimos quedando con pocos elementos. Aquello de que la montaña es algo más que una inmensa estepa verde, el libro de Cabezas a Voz se te convirtió en un hotel, digamos. Exacto. Sí, 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 sí. Lucero, y bueno, y ustedes fundan lo que es la primera sala de teatro independiente de Nicaragua, ¿no? Ya en el año Sí. 80 no, en el 86 se 86, abril de 1986, sí. y, es, Sí, y esa sala, bueno, ha perdurado hasta la actualidad, sigue en pie hace claro, claro, años. porque además ahora, a partir del año 90, nosotros compramos nuestro propio espacio, ya una sala pues con un poco más de mejores condiciones y un poquito más, con más, sí, con más soporte técnico, más grande, y de acuerdo a nuestros gustos, de lo que nosotros queríamos. Sí, mira, lo que pasa es que aquí no existían prácticamente salas de teatro. La única que existía era el Rubén Darío, un teatro maravilloso, de las pocas cosas buenas que dejó la dictadura de Somoza. Un teatro maravilloso, grande, que tenía otra sala pequeña, experimental, en la parte de abajo. Pero lo normal era que nosotros hiciéramos teatro donde se encontraba el público. Recordate que nosotros como grupo nos incorporamos a la campaña nacional de alfabetización, a los cortes de café, a los cortes de algodón, viajábamos a los frentes de guerra porque estaba la contrarrevolución, y de pronto hacíamos una función, había un combate, había que interrumpir la función e irte a una trinchera. Entonces, lo normal era que saliéramos. Aquí lo atípico era que la gente llegara a una sala de teatro.
Entonces nosotros queríamos construir un público de teatro a mediano y largo plazo. Eso por un lado. Y por el otro lado, como ya empezábamos a ver algunas cosas dentro del proceso revolucionario que no estaban funcionando bien, que una cosa era el discurso y otra cosa era la práctica. Entonces queríamos tanto esa revolución, la amábamos tanto que decíamos, no, nosotros tenemos que ser críticos, porque hay que cuidar este proceso, no hay que dejar que, ¿no? que se genere aquello contra lo que nosotros luchamos, ¿no? Estas desigualdades entre la gente que tenía el poder y la gente que no tenía recursos, una serie de cosas más. Entonces empezamos a hacer un teatro crítico, pero teníamos claro que para poder tener independencia de criterios, ¿no? Teníamos que tener independencia económica. Pues ya lo decía Marx, el primer paso de la liberación de la mujer es la independencia económica. Entonces, hacia eso apuntamos. Entonces, tenía todos esos dobles objetivos y logramos fundar esta salita, que era muy pequeña, solo tenía capacidad para 40 espectadores, era muy rudimentaria, pero se estableció un precedente cultural importantísimo para el teatro nicaragüense. Y desde 1986 hasta la fecha, no hemos dejado de tener programación permanente. Así fue. Entonces, pero ya con el año 90 ya pudimos comprar nuestro espacio. ¿Perdón? Lucero, ¿cuánto hay de aquel, cómo que se llamaba, sistema teatral sandinista? ¿Cómo es que mencionaste al principio? Sistema sandinista de televisión. De televisión. Bueno, y en relación al teatro, ¿ahí empezó a surgir algún tipo de sistema? ¿Hay algo que haya quedado de aquel entonces en el actual sistema teatral de Nicaragua? Sí, sí. Bueno, se producía de otra manera, acordate, íbamos con aquellas unidades móviles y había, se hacían en unos cassettes muy grandotes, ¿no? Y pues mucho de ese material videográfico desafortunadamente se ha perdido, pero alguno se ha logrado salvar. Y, por ejemplo, hicimos una serie de 3 capítulos que dirigió Enrique Polo, en la que yo actué estuve como actriz, que se llamó Aquellos años. Y justamente es una adaptación de una novela de Mario Benedetti, que es Primavera con una esquina rota. Y tuvo un impacto muy grande, un éxito muy grande aquí en Nicaragua. De hecho, todos los 19 de julio, que son las fechas en que se celebraba la revolución, se pasaba. Era una tradición. O sea, se pasó durante 10, 15 años. Incluso después de que se perdió la revolución, en los canales del Frente Sandinista se seguía pasando. Y el primer capítulo ganó un premio en Brasil, que es el Tucán de Oro. Entonces sí quedaron algunas cosas. ¿Y cómo pensás que justamente ustedes han podido perdurar? ¿Cómo han logrado sortear, me imagino que mil y una dificultades a lo largo de este tiempo? ¿Dónde está ahí la base, la esencia, la raíz fuerte de tu teatro para que se sostenga y que haya perdurado tanto tiempo? Son varios factores, Gustavo. En primer lugar, el compromiso. El compromiso con el país, con los sectores más desprotegidos, más vulnerables, la pasión en el teatro y también nuestras ganas de recuperar nuestra libertad en todo momento, independientemente de los diferentes contextos que nos ha tocado vivir, unos muy diferentes, completamente diferentes unos de otros. Entonces, creo que todo eso, y bueno, un poco la tenacidad, ¿no? Creo, modestia apártate, como dicen, pues creo que también mi figura ha jugado un papel importante, ¿no? Yo soy una mujer con ideas, me pongo un objetivo y trabajo por ello, ¿no? Siempre y cuando crea en él. Entonces he sido muy persistente y también el equipo de trabajo, ¿no? Uno de los grandes logros que yo siento que hemos alcanzado es haber constituido un equipo de trabajo que por amor al arte realmente, o sea, que realmente creemos que a través del arte podemos lograr, primero, mejorar nosotros como personas y segundo, pues contribuir mínimamente a que otros también reflexionen junto con nosotros.
Claro, porque además, en forma concomitante, la vida del Teatro Justo Rufino Garay ha pasado por esa década de lo que fue el gobierno revolucionario sandinista, el retorno de la derecha al gobierno de Nicaragua y ahora este último proceso donde tiene nuevamente en la conducción del país a Ortega, bueno, sin duda que con otros contextos políticos o con otras, con otras improntas, ¿no? Sí, Y de alguna manera ustedes han ido sorteando todos esos vaivenes que ha tenido la vida política de Nicaragua, haciendo justamente el Teatro Justo Rufino Garay, un teatro que ha estado muy ligado a la política, muy ligado a las utopías de alguna manera. sí. Y bueno, eso me imagino que también debe ser todo un ejercicio en algunos casos, puedo llegar a pensar que hasta de sobrevivencia, ¿no? Así es, así es, así es. Sí, como te digo, pues es una larga historia, ¿no? Y esto lo cuento, ¿no? Creo que antes de que que se empezara a grabar esta conversación, pues yo te comentaba, ¿no? Que recién acabo de terminar un libro que todavía no se ha publicado, que se va a llamar Una mujer, un teatro y una revolución, crónica de un proyecto de vida, y ahí cuenta toda esta parte vivencial, toda esta parte personal, de qué hay detrás de esta experiencia del grupo, detrás de estos 40 años, detrás de Nicaragua, pero a través de nuestra vida personal. Y pues han sido momentos muy variados, donde los contextos han influido mucho en nuestra obra artística, Gustavo, y creo que también nosotros hemos contribuido a reflexionar y a lo que yo llamo construir realidad a partir de nuestra propia propuesta estética, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues, en los años 80, pues estábamos de alguna manera acuerpados por el Estado, incluso llegamos a tener salario algunos meses, todos los artistas por crear, fue un hecho importantísimo. Después esto desapareció, después cuando vinieron los 16 años de gobiernos neoliberales, quedamos en la más profunda orfandad, y entonces aprendimos a ser gestores, ¿no? De ahí es cuando empieza esta carrera mía como gestora cultural. Entonces, fuimos aprendiendo otras maneras de buscar cómo sobrevivir, ¿no? Y a gestionar proyectos y a especializarnos también en otros ámbitos que no necesariamente eran teatrales, que tienen que ver de alguna manera con el teatro, pero no necesariamente eran teatrales. Y después, y ahora, pues con el regreso del gobierno actual, pues también es otro contexto, otra problemática, pero tenemos algo ya a favor, que es que con labor de hormiga hemos construido un público a lo largo de todos estos años, un público que nos vio crecer y que ahora exige más calidad. Entonces, en ese sentido, el grupo cuenta con un importante prestigio y con una importante convocatoria, tanto como escuela como sala de teatro. Entonces, hemos trabajado para eso. Mirá, cuando nos conocimos, allá por el año, creo que 2009, bueno, fue en San José de Costa Rica. Yo era la primera vez que iba a un país de Centroamérica, creo que era la primera vez, ¿sí? Y bueno, además tuve la posibilidad de conocerte a vos y como decía al principio, de charlar mucho, de conversar mucho. Hablamos, me acuerdo que hablamos montones. Y, y si bien uno en la concepción tiene a América Latina como un único continente, yo creo que hay en el medio de eso hay matices importantes entre lo que es América del Sur y lo que es Centroamérica, por ejemplo, o lo que puede ser la propia América del Norte más vinculada a México de repente, ¿no? ¿Vos pensás que hay un teatro centroamericano? ¿Vos lográs visualizar como una estética del teatro centroamericano o eso no está consolidado en una sola idea o en una sola estética? No, yo creo que es muy diverso, que cada país, incluso aquí dentro de Nicaragua, yo no me atrevería a decir que hay como una línea estética, ¿no? Quizás un poco en los años 80. En los años 80 sí, porque había una tendencia a hacer un trabajo de lo que se llamó la creación colectiva,
¿no? Y hacer un teatro de denuncia y hacer un teatro muy colorido, muy expresivo, muy festivo. Pero, y luego también, quizás si hay un común denominador, pero exceptuando Costa Rica, con el resto de países centroamericanos, tal vez te diría yo un teatro ligado, más ligado a las problemáticas sociales. Eso sí, el concepto de teatro comercial en algunos países centroamericanos es un concepto que no se conoce. Por ejemplo, aquí en Nicaragua nadie hace teatro comercial. No hay una tradición de hacer teatro comercial. Yo digo que el que lo haga le va a ir muy bien porque va a ser como la novedad. Pero sí pasa en Costa Rica, ¿no? En Costa Rica tiene otras características y también tuvo otro desarrollo teatral que fue también muy importante, ¿no? Y tuvo una época de oro para mí muy importante Costa Rica. Y luego Guatemala tal vez ahí sí se ha hecho un poco más de teatro comercial, pero lo que es El Salvador, Honduras, Nicaragua, no ha estado tan presente. Pero en síntesis, para responderte que no creo que haya una unidad estética, ¿no? Sino que es muy variado. Es muy variado, sí. Además de actriz, directora, dramaturga, gestora, como decías recién, también socióloga. También socióloga, sí. Socióloga, pero la decisión de ser socióloga la tomás con unos cuantos años de carrera teatral. Sí. ¿Qué te llevó a decir, bueno, me voy a poner a estudiar y a recibirme, además de Claro. socióloga con excelencia académica, como dicen en tu currículum, además sin abandonar, por supuesto, la carrera teatral? Claro, claro. Bueno, lo que pasa es que yo sentía que yo ya tenía una práctica muy, muy intensa, ¿no? Y que sentí que si no aprendía a distanciarme un poquito de esta práctica para poderla analizar darle su justo valor a esta práctica, iba a ser muy difícil seguir navegando, digamos, en el camino en el que yo ya me encontraba. Entonces ese fue como mi punto de partida, ¿no? Y así fue. O sea, y yo quise que mi tesis fuera sobre mi propia práctica, ¿no? Justamente para eso, para que me diera algunos elementos académicos que me permitieran ver con una cierta distancia todo esto que habíamos vivido como Teatro Justo Rufino Garay. Ese fue el punto de partida y luego también pues tenía muchas ganas de volverme a sentir estudiante e interactuar con los jóvenes, aprender de ellos. Y fue una decisión yo creo que muy acertada. Yo le debo mucho a esos 5 años y ese aprendizaje que tuve con todos estos jóvenes. Me la pasé muy bien, me encantaba ir a la universidad. Y siempre recibí el apoyo de mis compañeros en el Teatro Justo Rufino porque sabían que yo les robaba tiempo al trabajo para hacer mis tareas. Y tuve la suerte de tener algunos profesores que fueron pilares importantes y con los cuales se mantenió una muy bonita relación posteriormente. Eso fue. Hace unos años me regalaste un libro de ese brillante intelectual de Nicaragua que es Sergio Ramírez, que bueno, que Sí. además fue vicepresidente durante el periodo revolucionario, ¿no? Durante Sí, el fue último parte de la Junta de Gobierno. de gobierno, ¿no? Sí, no me acuerdo exactamente, pero creo que fue en la segunda, como de 1985 hacia adelante. No recuerdo exactamente los años. El libro era Adiós, muchachos. Adiós, muchachos. Y bueno, realmente ahí pude entender un montón de cosas, pude cristalizar algunas de las conversaciones, de las muchas conversaciones que hemos tenido que casi siempre giran en torno a política y teatro. Bueno, las charlas con Lucero siempre entrelazan teatro y política, es inevitable. Y 40 años después de aquella imagen, como lo fue en su momento la viejita en la catedral, revoleando la bandera, ¿hay alguna otra imagen que se te aparezca 40 años después, que sea como una especie de guía en esa búsqueda de las utopías, de las viejas utopías, de nuevas utopías? ¿Aparece algo por ahí? ¿Qué tenés ahí en tu cabeza, en tu pensamiento en estos años después de haber vivido tanto?
Es una pregunta bastante difícil, Gustavo, porque bueno, son otros tiempos. Las energías no son las mismas y los contextos son muy diferentes. Pero yo sigo soñando con volver a reencontrarnos en esta plaza, en esa misma plaza, volver a reencontrarnos y seguir soñando y llorar de alegría y bailar y abrazarnos. Eso quizás sea una imagen que esté ahí presente. Ya, eso bueno, y seguir soñando con seguir haciendo lo que hago, porque yo cada vez, en la medida que más transcurro y que más me dedico a esto, cada vez me voy refugiando más en lo que a mí me ha salvado por décadas, que es el teatro, ¿no? Porque cuando las utopías se alejan más porque uno siente que la tuvo muy cerca, pero a veces siento que las utopías se te van alejando. Y cuando eso pasa, entonces me invento mi propia revolución, y mi propia revolución está en este encuentro maravilloso con el teatro, ¿no? Con mi equipo de trabajo. Esos son los momentos en los que más feliz soy, ¿no? Cuando estoy con mi equipo de trabajo haciendo teatro, cuando me siento más viva, más plena, y cuando estamos haciendo funciones y vemos la sonrisa de la gente y la mirada como les brilla, ¿no? Eso no tiene precio. Entonces, en eso sigo creyendo, en esas utopías. Bueno, Lucero, como te decía hoy al principio, cuando conversamos un poco antes de empezar la grabación, este tipo de encuentros, este tipo de intercambios que venimos planteando realmente darían para hacer programas de varias horas, porque uno empieza a desarrollar temas, abre puertitas ahí y suele ser muy, muy interesante poder intercambiar, ¿no? Así sí. que bueno, se termina y gracias, Lucero. Siempre es un placer reencontrarte, siempre tener en esos encuentros a la palabra como eje del encuentro, con esa amabilidad y sensibilidad que te caracteriza, y te agradezco tu amistad. No, muchísimas gracias, Gustavo, de verdad. Gracias por esta lindísima invitación, por darme esta oportunidad de compartir un poquito de este teatro, ¿no? Que está atravesado por un país que se llama Revolución, y por mi propia vida, y gracias también por la amistad. Muchas gracias. Bueno, hasta la próxima. Y hasta la próxima. Gracias. Chao. Chao, chao.